Hey guys, my name is Gregory, but my YouTube name is called Werebear, and welcome to my playthrough of a game called Ateul, Ateul. Playtime 30 minutes, best enjoyed with headphones. It's perfect. I don't know the controls for this game yet, but I've heard good things about it. You can find it on the H.io launcher, and the music is just gorgeous. Too gorgeous for my ears. Let's turn that down a little bit. Okay, guess I'm moving. This landscape is a little mesmerizing. Like it could either be a forest, maybe a rocky crevice, trees. Am I in that water right there? Oh, I think I am. Okay, so we're just trying to make our way through some rocks. There we go. Okay. I think we're a river going through mountains. Do you think... Oh, there's some more water over there. If I touch that water, do I become that water? I do. Okay. Alright then. So yeah, we're just flooding this whole place up. Let's go. La definición de un río sí, te la van a decir, pero eh, cauce que transporta agua. Pero no, es muy amplio. Creo que no sé, no me alcanzarían por ahí las palabras para definir lo que es un río. Pero un río es vida, es todo. Un río transporta vida. Sin agua, sin un río, grande, chico, como sea, es vida. It's a very interesting perspective. Reminds me when I used to live in a fishing town. I won't tell you where because this is the internet and whatnot. But I remember that I would climb up this little mountain, then follow the stream, and I would follow it until it become just a raging waterfall. And it amazed me how a little stream could have such big beginnings. I was never able to fully climb up there, but I could just reach my head and to look. It was nice. Seeing water and smelling salt, not smelling salts, but smelling the salt of water really reminds me of those days. Oh, I was never a river. Or I was a river. I was a fish. Okay. Can I go up here? I remember catching fish off the side of the river during fishing season, just having fun. Para las comunidades originarias de la zona, el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman ñem. Tiene como un espíritu. Tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Por eso cada vez que una comunidad originaria de la zona tiene que hacer algo con el río, tiene como costumbre pedirle permiso. A nosotros desde la civilización occidental como que nos sería gracioso pedirle permiso a un río, pedirle permiso a un cerro, pedirle permiso a un arroyo para pasar. Pero las comunidades originarias acostumbraron a que el agua tenía un sentido para ellos y entonces por lo tanto había que tratarla como un hermano más. Eso es decir, hermana agua, hermano fuego, hermano cerro, que ahora nosotros ya traducimos tan libremente, tiene que ver con esa cosmovisión que tenían las comunidades originarias, sentirse parte de los ríos. I feel that.
I used to basically live by the water. That sounds more like a river than the ocean. Sometimes the ocean would form rivers, and I remember one time I caught a salmon. It had just come from the water and it had sea lice on it. And after we had cut it up, cut off the sea lice, I was like, wow, this is fresh. This is very fresh. It's so fresh that it's just come in. Hadn't even gotten accustomed to the fresh water yet. Just halfway there. Oh, okay. This fish jumps whenever I jump. You try and jump over this rock. Nope, can't do it. Y el río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos, ¿no? Cuando todavía no había luz, cuando mi abuelo se sentaba a la orilla del fuego y nos contaba la historia del río, ¿no? De cómo llegaba, de cuando el río no tenía ninguna contención, de cuando el río era libre, nos contaba, ¿no? Que llegaba con el verano, con todo su caudal, trayendo noticias de la cordillera y nos dejaba en el invierno. Descansaba cuando era un río estival, ¿no? Eh, Esa es la historia que tengo de mi atuel, que lo llevo en el alma, ¿no? Lo llevo a donde voy. A donde voy lo llevo en el alma. I relate to that. It's been more than a decade since I've been back in that fishing town, but I take the memories with me, and I've never forgotten. Uno quizás analizando los sedimentos de la llanura, esas areniscas que va transportando ese material tan finito, es parte de la historia de la cordillera, porque el río Atuel también se encargó de transportar la historia de la cordillera. Nosotros podemos interpretar, analizando esos sedimentos, qué tipo de rocas atravesó nuestro río Atuel, ¿sí? Hablamos que nace en cordillera principal, donde el marco geológico es magnífico, donde hay rocas de todos los tipos, donde tenemos actividad volcánica, glaciares, presencia de mares. Quizás algún fósil logre sobrevivir todo el transporte que hizo esos 400 kilómetros del río Atuel y encontremos un fósil que es marino, que el río Atuel se encargó de transportarlo, y nos cuenta la historia de que la cordillera de los Andes en algún momento tuvo el mar. I remember I used to think about that a lot when I was a kid, where imagine you're in a desert, kind of like this, and you just La vida okay. se forma al lado de los ríos. No hay ninguna población, ninguna, absolutamente ninguna, desde la historia de la humanidad que se haya desenvuelto en un lugar que no sea un río. El ser humano estamos como conectados con el río, somos parte del río, te da la vida, entonces como que te arrimas a vos mismo, es como un espejo. Yeah. I mean, when you think about it, all the veins in your body are just rivers and streams coming from a big ocean, the heart. Oh, am I something else now? What am I? Oh no. It's a fox. Or a coyote. Oh, I'm a rain cloud now. Okay. I better get over there to help him. A little space around.
They're gonna do that too much. I need to get over more help because the rain when there's more fire, the fire's just gonna rage. Wow, I can get really close to that. Can I run into this rock? Oh. Go over it though. Desde el naciente hasta que se embalsa es el río naturalmente, ¿sí? Ya una vez que el río se embalsa y se desvíen los canales, acequias, en algunos brazos o en nuestro caso marginales que tenemos, ya si bien sigue siendo de alguna forma un curso, o el agua que sigue un curso que el hombre le da, es un impacto negativo. Todo ese agua que en su momento seguía su curso natural y servía para la flora nativa también, la desviamos, secamos parte de los humedales y quitamos el agua de esas zonas naturales. Oh, I'm a fox. Okay. I guess the spirit of the water entered the fox and became one. Entonces nos encontramos frente a dos problemas. El hombre viviendo en un oasis frente al agua, digamos, y a cómo debemos aprovechar ese agua que tenemos. ¿Sí? Y lo nativo, de alguna forma chocando con la mano del hombre. Ese sería, digamos, el principal problema. ¿Cómo podemos hacer para que el impacto que generemos en la naturaleza sea de la menor medida posible? Use the fire? I think I can. Okay. Los puesteros del Atuel, gente de manos curtidas, hermanos de veranadas y de un río que da vida. Viviendo allá entre los cerros, entre cañadas y alturas, buscando para su crianza un real y buenas pasturas. Mujeres sacrificadas, hornos de pan, leña y tiempo, los sueños de una familia creciendo al calor del fuego. Las puesteras y puesteros que en el Atuel han nacido, quieren que siga nevando para que no muera el río. Su andar es una plegaria que se va llevando el tiempo, un susurro, una esperanza, hecha de arena y de viento. A lot of dead cows. I've never been to a desert like this. I've always stayed in colder climates myself. I don't regret not going to a desert like this though. I would melt like ice cream on a hot car. Just take me a few minutes to disappear. I noticed that the fox started glowing. Is that supposed to be like a representation of sunlight now? Oh. I left the fox. Okay. The fox went home. Alright. Gonna rain on these trees.
There's a river. Now it's like Puerto Rico. It's nice to see spring to fall transition. This game, but I like it. There's a lot of music in here. Looks like a tortoise. Probably not a tortoise. Looks like one. Things going dark. It's real glitchy. It's usually warning bells. Acá en el cañón también hemos tenido presencia marina del Atlántico. Aquí a través de la geología, a través de nuestro río Atoel podemos hacer toda una interpretación gigante del marco y de todos esos terrenos que atravesó el río Atoel. Y lo curioso sobre todo es también lo variable. Uno cuando ve el cañón del Atuel ve muchísimos colores, ve muchísimas variedades de tipos de rocas. Bueno, cada color de eso, cada tipo de roca nos muestra una historia geológica, un pequeño ladrillo de esa pared que se construyó a lo largo de toda la historia geológica del cañón del Atuel. This is a tool place. Maybe worth visiting for scientists and marine biologists. They're talking about all this, maybe even paleontologists. Imagine if they found the bones of a whale in a place like this. I don't think that'd be too crazy. Y hay un autor muy precioso que se llama Galileo Vitali. Hace una comparación entre el río y la persona humana. Que el río es al comienzo alocado, así como si fuera un niño, que luego se va un poco enderezando cuando es un joven, Oh, que ya cuando llega adulto prácticamente vamos a decir, le ponen un dique de contención o le ponen un canal marginal y al final, el río, como el ser humano, se pierde, se diluye. I guess I'm a bird now. That was a very lovely comparison by the author, retelling of the author's perspective, Galileo Vitali. Does that last name translate to life or vital? Oh, I think that's a dam in the distance. Parece que cada ser de este planeta o cada uno de los que estamos acá tiene como, no sé si una obligación, pero tiene como un mandato. El mandato de ser, el mandato de fluir. Ese mandato, el mandato de fluir, entiendo que es uno de los más importantes que tiene el agua. Entonces, el agua, el río, nunca se ha interpuesto en nuestro fluir. Todo lo contrario, desde hace 7000 años en la zona hasta la actualidad, ha estado acompañando el fluir de las comunidades humanas.
Imagínate vos que desde que está la civilización hasta ahora, lo que hemos hecho nosotros a veces es no dejar que ese río fluya libremente, ¿no? Actualmente pienso en un río como otro ser más. Es un ente que tiene vida. Hasta hace un tiempo, cuando estaba como muy atravesado por las cuestiones técnicas y científicas, pensaba que el río era un curso de agua. Pero ahora, últimamente, estos últimos años, a partir del activismo en la defensa del agua, estoy sintiendo el río como un ser vivo más, como alguien más que siente, como alguien más que late y como alguien más que nos ha estado acompañando durante miles de años. Eso es innegable, ¿no? Oh. It's a good way to think about it. Water is life as well as being alive. Now I'm just a single drop of rain. There's a back snowstorm. This has been a journey across the Atul River, which flows from the Andes Mountains across West Argentina. The interviews you heard are real, like all rivers. The Atul has been providing for us for time immemorial, and it has forged an intimate connection with those who live by its waters. Yeah. I'd say a good place to end it, guys. Thanks for watching. Please like and subscribe and check out my other videos. And I will see you all tomorrow. Have a good night.